El Principito. A Leon Werth. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una seria excusa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor puede comprender todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde tiene hambre y frío. Tiene verdadera necesidad de consuelo. Si todas estas excusas no fueran suficientes, quiero dedicar este libro al niño que esta persona mayor fue en otro tiempo. Todas las personas mayores han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan. Corrijo pues mi dedicatoria. A Leon Werth, cuando era niño. 1. Recuerdo que tenía 6 años cuando una vez vi una estupenda lámina acerca del bosque virgen en un libro que se llamaba Historias vividas. Representaba una serpiente boa que se estaba tragando a una fiera. Aquí está la copia del dibujo. El libro decía: las serpientes boas tragan sus presas enteras sin masticarlas. Luego no pueden moverse y duermen durante los 6 meses de la digestión. Entonces, reflexioné mucho sobre las aventuras de la selva y al mismo tiempo logré, con un lápiz de color, trazar mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era así. Mostré mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Me respondieron: ¿por qué un sombrero habrá de asustar? Mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la boa a fin de que los adultos pudiesen comprender. Siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Los mayores me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes boas abiertas o cerradas y que me interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Estaba desalentado por el fracaso de mi dibujo número 1 y de mi dibujo número 2. Las personas mayores nunca comprenden nada por sí solas y es cansador para los niños tener que darles siempre explicaciones. Debí pues elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. Volé un poco por todo el mundo. Es cierto que la geografía me sirvió de mucho. A la primera mirada estaba en condiciones de distinguir China de Arizona. Es muy útil si uno llega a extraviarse durante la noche. Tuve así a lo largo de mi vida muchísimas vinculaciones con muchísima gente seria. Viví mucho con personas mayores. Las he visto muy de cerca. No he mejorado excesivamente mi opinión. Cuando encontré alguna que me pareció un poco lúcida, hice la experiencia de mi dibujo número 1, que siempre he conservado. Quería saber si era verdaderamente comprensiva, pero siempre la misma respuesta. Es un sombrero. Entonces, no le hablaba ni de serpientes boas, ni de bosques vírgenes, ni de estrellas. Me colocaba a su alcance. Le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Y la persona mayor se quedaba muy satisfecha de haber conocido a un hombre tan razonable. 2. Así viví, solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente, hasta que hace 6 años tuve una avería en el desierto del Sahara. Algo se había roto en mi motor, y como no tenía conmigo ni mecánico ni pasajeros, me dispuse a realizar solo una reparación difícil. Era para mí cuestión de vida o muerte. Tenía agua de beber apenas para 8 días. La primera noche dormí sobre la arena a 1000 millas de toda tierra habitada. Estaba más aislado que un náufrago sobre una balsa en medio del océano. Imaginen entonces mi sorpresa cuando al romper el día me despertó una extraña vocecita que decía: «Por favor, dibújame un cordero». «¿Eh? Dibújame un cordero». Me puse de pie de un salto, como golpeado por un rayo. Me froté los ojos, miré bien y vi un hombrecito extraordinario que me examinaba gravemente. Este es el mejor retrato que más tarde logré hacer de él, pero seguramente mi dibujo es mucho menos encantador que el modelo. No es mi culpa. Las personas mayores me desalentaron de mi carrera de pintor cuando tenía 6 años y solo había aprendido a dibujar boas cerradas y boas abiertas. Miré pues la aparición con los ojos redondos por el asombro. No olviden que me encontraba a 1000 millas de toda región habitada. Además, el hombrecito no me parecía ni extraviado, ni muerto de fatiga, ni muerto de hambre, ni muerto de sed, ni muerto de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en medio del desierto a 1000 millas de todo lugar habitado.
Cuando al fin logré hablar, le dije: «¿Pero qué haces aquí?». Repitió entonces muy suavemente, como si fuese una cosa muy seria: «Por favor, dibújame un cordero». Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Por absurdo que me pareciese, a 1000 millas de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y una lapicera. Recordé entonces que había estudiado principalmente geografía, historia, cálculo y gramática, y dije al hombrecito con un poco de mal humor que no sabía dibujar. Me contestó: «No importa, dibújame un cordero». Como jamás había dibujado un cordero, rehice uno de los 2 únicos dibujos que era capaz de hacer, el de la boa cerrada. Quedé estupefacto cuando oí al hombrecito que me respondía: No quiero un elefante dentro de una boa es muy peligrosa y un elefante muy embarazoso. En mi casa todo es pequeño, necesito un cordero, dibújame un cordero». Entonces dibujé. El hombrecito miró atentamente y luego dijo: «No, este cordero está muy enfermo, haz otro». Yo dibujaba. Mi amigo sonrió amablemente con indulgencia. «¿Ves? No es un cordero, es un carnero, tiene cuernos». Rehice pues otra vez mi dibujo. Pero lo rechazó, como a los anteriores. «Este es demasiado viejo, quiero un cordero que viva mucho tiempo». Entonces, impaciente, como tenía prisa por comenzar a desmontar mi motor, garabateé este dibujo y le largué: «Esta es la caja. El cordero que quieres está adentro». Quedé verdaderamente sorprendido al ver iluminarse el rostro de mi joven juez. «Es exactamente lo que quería. ¿Crees que necesitará mucha hierba este cordero?». «¿Por qué?». «Porque en mi casa todo es pequeño». «Alcanzará, seguramente. Te he regalado un cordero bien pequeño». Inclinó la cabeza hacia el dibujo. «No tan pequeño, mira, se ha dormido». Y fue así como conocí al Principito. Necesité mucho tiempo para comprender de dónde venía. El Principito, que me acosaba a preguntas, nunca parecía oír las mías. Y solo por palabras pronunciadas al azar pude poco a poco enterarme de todo. Cuando vio mi avión por primera vez, no dibujaré mi avión porque es un dibujo demasiado complicado para mí, me preguntó: «¿Qué es esta cosa?». «No es una cosa, abuela, es un avión, es mi avión». Y me sentí orgulloso, haciéndole saber que volaba, y entonces exclamó: «¿Cómo? ¿Has caído del cielo?». «Sí», dije modestamente. «¡Ay, qué gracioso!». Y el Principito soltó una magnífica carcajada que me irritó mucho. Deseo que se tomen en serio mis desgracias. Después agregó: «Entonces tú también vienes del cielo. ¿De qué planeta eres?». Entreví rápidamente una luz en el misterio de su presencia y pregunté bruscamente: «¿Vienes pues de otro planeta?». No me contestó. Meneaba la cabeza suavemente mientras examinaba el avión. «Verdad es que en esto no puedes haber venido de muy lejos». Y se hundió en un ensueño que duró largo tiempo. Después sacó el cordero del bolsillo y se sumergió en la contemplación de su tesoro. Imaginen cuánto pudo haberme intrigado esa semiconfidencia sobre los otros planetas. Me esforcé por saber algo más. «¿De dónde vienes, hombrecito? ¿Dónde queda tu casa? ¿A dónde quieres llevar a mi cordero?». Después de meditar en silencio, respondió: «Me gusta la caja que me has regalado porque de noche le servirá de casa». «Seguramente, y si eres amable, te daré también una cuerda para atarlo durante el día y una estaca». La proposición pareció disgustar al Principito. «¿Atarlo? ¡Qué idea tan rara!». «Pero si no lo atas se irá a cualquier parte y se perderá». Mi amigo tuvo un nuevo estallido de risa. «¿Pero a dónde quieres que se vaya?». «A cualquier parte, derecho, siempre adelante». Entonces el Principito observó gravemente: «No importa, mi casa es tan pequeña». Y con un poco de melancolía quizás agregó: «Derecho, siempre adelante de uno, no se puede ir muy lejos». 4. Así supe una segunda cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. No podía sorprenderme mucho, sabía bien que fuera de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, que tienen nombre,
Hay centenares de planetas, a veces tan pequeños que apenas se les puede ver con el telescopio. Cuando un astrónomo descubre alguno, le da un número por nombre. Lo llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo serias razones para creer que el planeta de donde venía el Principito es el asteroide B612. Este asteroide solo ha sido visto una vez con el telescopio, en 1909, por un astrónomo turco. El astrónomo hizo entonces una gran demostración de su descubrimiento en un Congreso Internacional de Astronomía, pero nadie le creyó por culpa de su vestido. Los mayores son así. Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco obligó a su pueblo, bajo pena de muerte, a vestirse a la europea. El astrónomo repitió una demostración en 1920 con un traje muy elegante, y esta vez todo el mundo compartió su opinión. Si les he referido estos detalles acerca del asteroide B612 y les he confiado su número es por las personas mayores. Ellas aman las cifras. Cuando les hablas de un nuevo amigo, no te interrogan jamás sobre lo esencial. Jamás te dicen, ¿cómo es el timbre de su voz? ¿Cuáles son los juegos que prefiere? ¿Colecciona mariposas? En cambio, te preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos son? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solo entonces creen conocerlo. Si dices a las personas mayores, he visto una hermosa casa de ladrillos rojos, con geranios en las ventanas y palomas en el techo, no acertarán a imaginarse la casa. Es necesario decirles, he visto una casa de 100.000 francos. Entonces exclaman, ¡qué hermosa es! Si les dices, la prueba de que el Principito existió es que era encantador, que reía y que quería un cordero. Querer un cordero es prueba de que existe. Se encogerán de hombros y te tratarán como se trata a un niño. Pero si les dices, el planeta de donde venía es el asteroide B612, entonces quedarán convencidos y te dejarán tranquilos sin preguntarte más. Son así y no hay que reprocharles. Los niños deben ser muy indulgentes con los mayores. Pero claro está, nosotros, que comprendemos la vida, nos burlamos de los números. Hubiera deseado comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Hubiera deseado decir, había una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para quienes comprenden la vida habría parecido mucho más cierto. Pues no me gusta que se lea mi libro a la ligera. Me apena tanto contar estos recuerdos. Hace ya 6 años que mi amigo se fue con su cordero. Si intento evocarlo aquí es para no olvidarlo. Es triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo. Y puedo transformarme como las personas mayores que no se interesan más que en las cifras. Por eso he comprado una caja de colores y de lápices. Es penoso tomar nuevamente el dibujo a mi edad, cuando no se ha hecho más tentativas que la de la boa cerrada y la de la boa abierta a los 6 años. Trataré, por cierto, de hacer los retratos lo más parecido posible, pero no estoy enteramente seguro de tener éxito. Un dibujo va y el otro no se parece mucho. Me equivoco también un poco en la talla. Aquí el Principito es demasiado alto, allá es demasiado pequeño. Vacilo también acerca del color de su vestido. Entonces ensayo de una manera u otra, bien que mal. Me equivocaré, en fin, sobre ciertos detalles más importantes, pero tendrán que perdonarme. Mi amigo jamás daba explicaciones. Quizás no me creía semejante a él, pero yo, desgraciadamente, no sé ver corderos a través de las cajas. Soy quizás un poco como las personas mayores. Debo de haber envejecido. 5. Cada día sabía algo nuevo sobre la partida, sobre el viaje. Venía lentamente al azar de las reflexiones. Al tercer día me enteré del drama de los baobabs. Fue aún gracias al cordero, pues el Principito me interrogó bruscamente como asaltado por una grave duda. ¿Es verdad o no es cierto que a los corderos les gusta comer arbustos? Sí, es verdad. ¡Ay, qué contento estoy! No comprendí por qué era tan importante que los corderos comiesen arbustos, pero el Principito agregó, de manera que comen también baobabs. Hice notar al Principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles grandes como iglesias, y que aun si llevara con él toda una tropa de elefantes, la tropa no acabaría con un solo baobab. La idea de la tropa de elefantes hizo reír al Principito. Habría que ponerlos uno sobre otro. Y observó sabiamente. Los baobabs, antes de crecer, comienzan por ser pequeños. Es cierto,
«Pero, ¿por qué quieres que tus corderos coman baobabs pequeños?». Me contestó: «Bueno, vamos», como si ahí estuviera la prueba. Y necesité un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo el problema. En efecto, en el planeta del Principito, como en todos los planetas, había hierbas buenas y hierbas malas. Como resultado de buenas semillas se dan buenas hierbas y de malas semillas malas hierbas, pero las semillas son invisibles. Duermen en el secreto de la tierra hasta que a una de ellas se les ocurre despertarse. Entonces estira y tímidamente al comienzo crece hacia el sol una encantadora brisnilla inofensiva. Si se trata de una planta mala, debe arrancarse la planta inmediatamente en cuanto se la reconoce. Había pues semillas terribles en el planeta del Principito. Eran las semillas de los baobabs. El suelo del planeta estaba infestado y si un baobab no se arranca a tiempo, ya no es posible desembarazarse de él. Invade todo el planeta, lo perfora con sus raíces y si el planeta es demasiado pequeño y si los baobabs son demasiado numerosos, lo hacen estallar. Es cuestión de disciplina, me decía más tarde el Principito. Cuando uno termina de arreglarse por la mañana, debe hacer cuidadosamente la limpieza del planeta. Hay que dedicarse regularmente a arrancar los baobabs en cuanto se los distingue entre los rosales, a los que se parecen mucho cuando son muy jóvenes. Es un trabajo muy aburrido, pero muy fácil. Y un día me aconsejó que me dedicara a lograr un hermoso dibujo para que entrara bien en la cabeza de los niños de mi tierra. Si algún día viajan, me decía, podrá serles útil. A veces no hay inconveniente en dejar el trabajo para más tarde, pero si se trata de los baobabs es siempre una catástrofe. Conocí un planeta habitado por un perezoso, descuidó 3 arbustos. Y según las indicaciones del Principito, dibujé aquel planeta. No me gusta mucho adoptar tono de moralista, pero el peligro de los baobabs es tan poco conocido y los riesgos corridos por quien se extravía en un asteroide son tan importantes que por una vez salgo de mi reserva y digo: niños, cuidado con los baobabs, para prevenir a mis amigos de un peligro que desde hace tiempo los acecha, como a mí mismo, sin conocerlo. He trabajado tanto en este dibujo. La lección que doy es digna de tenerse en cuenta. Quizás se preguntarán, ¿por qué no hay en este libro otros dibujos tan grandiosos como el dibujo de los baobabs? La respuesta es bien simple. He intentado hacerlos, pero sin éxito. Cuando dibujé los baobabs, me impulsó el sentido de la urgencia. 6. Ah, Principito, así poco a poco comprendí tu pequeña vida melancólica. Durante mucho tiempo tu única distracción fue la suavidad de las puestas de sol. Me enteré de este nuevo detalle en la mañana del 4.º día, cuando me dijiste: me encantan las puestas de sol. Vamos a ver una puesta de sol. Pero tenemos que esperar. ¿Esperar qué? Esperar a que el sol se ponga. Al principio pareciste muy sorprendido. Luego te reíste de ti mismo y me dijiste: me creo siempre en mi casa. En efecto, cuando es mediodía en los Estados Unidos, el sol, todo el mundo lo sabe, se pone en Francia. Bastaría ir a Francia en un minuto para asistir a la puesta de sol. Desgraciadamente Francia está demasiado lejos, pero sobre tu pequeño planeta te bastaba mover tu silla algunos pasos y contemplabas el crepúsculo cada vez que lo querías. Un día vi ponerse el sol 43 veces y poco después agregaste: ¿sabes? Cuando uno está verdaderamente triste, son agradables las puestas de sol. ¿Estabas pues verdaderamente triste el día de las 43 veces? El Principito no respondió. 7. Al 5.º día, siempre gracias al Cordero, me fue revelado este secreto de la vida del Principito. Me preguntó bruscamente y sin preámbulos, como fruto de un problema largo tiempo meditado en silencio: si un cordero come arbustos, ¿come también flores? Un cordero come todo lo que encuentra. ¿Hasta las flores que tienen espinas? Sí, hasta las flores que tienen espinas. Entonces, ¿las espinas para qué sirven? Yo no lo sabía. Estaba entonces muy ocupado tratando de destornillar un perno demasiado ajustado de mi motor. Estaba muy preocupado, pues mi avería comenzaba a resultarme muy grave y el agua de beber que se agotaba me hacía temer lo peor. ¿Las espinas para qué sirven?
El Principito jamás renunciaba a una pregunta. Una vez que la había formulado, yo estaba irritado por mi perno y respondí cualquier cosa. Las espinas no sirven para nada, son pura maldad de las flores. Oh, después de un silencio me largó, con cierto rencor. No te creo, las flores son débiles, son ingenuas, se defienden como pueden, se creen terribles con sus espinas. No respondí nada. En ese instante me decía, si este perno todavía resiste, lo haré saltar de un martillazo. El Principito interrumpió de nuevo mis reflexiones. ¿Y tú? ¿Tú crees que las flores...? Pero no, yo no creo nada, te contesté cualquier cosa. Yo me ocupo de cosas serias. Me miró estupefacto. ¿De cosas serias? Me veía con el martillo en la mano y los dedos negros de grasa, inclinado sobre un objeto que le parecía muy feo. Hablas como las personas mayores. Me avergonzó un poco, pero despiadado agregó, confundes todo, mezclas todo. Estaba verdaderamente muy irritado. Sacudía al viento sus cabellos dorados. Conozco un planeta donde hay un señor carmesí. Jamás ha olido una flor, jamás ha mirado una estrella, jamás ha querido a nadie. Nunca ha hecho nada sino sumas y todo el día repite como tú. Soy un hombre serio, soy un hombre serio. Se infla de orgullo, pero no es un hombre, es un hongo. ¿Un qué? Un hongo. El Principito estaba ahora pálido de cólera. Hace millones de años que las flores fabrican espinas. Hace millones de años que los corderos comen igualmente las flores. No es serio intentar comprender por qué las flores se esfuerzan tanto en fabricar espinas que no sirven nunca para nada. No es importante la guerra de los corderos y las flores. No es más serio y más importante que las sumas de un señor gordo y rojo. Y no es importante que yo conozca una flor única en el mundo, que no existe en ninguna otra parte salvo en mi planeta, y que un corderito pueda aniquilar una mañana así, de un solo golpe, sin darse cuenta de lo que hace. Esto no es importante. Enrojeció y agregó, si alguien ama a una flor de la que no existe más que un ejemplar entre los millones y millones de estrellas, es bastante para que sea feliz cuando las mira. Se dice, mi flor está allí en alguna parte. Y si el cordero come la flor, para él es como si bruscamente todas las estrellas se apagaran. Y esto no es importante. No pudo decir nada más. Estalló bruscamente en sollozos. La noche había caído. Yo había dejado mis herramientas. No me importaban ni el martillo, ni el perno, ni la sed, ni la muerte. En una estrella, en un planeta, el mío, la Tierra, había un Principito que necesitaba consuelo. Lo tomé en mis brazos, lo acuné. Le dije, la flor que amas no corre peligro. Dibujaré un bozal para tu cordero. Dibujaré una armadura para tu flor. No sabía bien qué decir. Me sentía muy torpe. No sabía cómo llegar a él, dónde encontrarlo. Es tan misterioso el país de las lágrimas.